Y a propósito del tema vacunas, les proponemos a continuación contactar vía Zoom con el licenciado en Ciencias Biológicas por la UDELAR, virólogo y doctor en Biología Molecular, Juan Cristina. Doctor, bienvenido, gracias por estar una vez más en BTV Noticias. Buenas tardes, para mí es un gusto poder conversar con ustedes. Gracias, doctor, igualmente. Desde su reconocida experiencia científica, ¿cómo viene observando usted el trabajo que se realiza a nivel mundial en torno a las vacunas contra el coronavirus? Bueno, yo creo que es un hecho histórico en la historia de la ciencia, que nosotros conozcamos un agente infeccioso en diciembre del 2019 y yo esté ahora hablando con ustedes de cuál de las vacunas y explicando qué tipo de vacunas y qué vacunas se podrían utilizar, es algo que no tiene antecedentes en el campo científico. Por lo tanto, creo que es un avance realmente sumamente importante. Y a propósito, Uruguay va a acceder en una primera instancia, porque las negociaciones del gobierno continúan con otros laboratorios, por el mecanismo COVAX. ¿Qué opinión le merecen las vacunas que conforman ese fondo? ¿Has estudiado, has estado de cerca con eso? Sí, a mí me merece la total confianza. Nosotros somos un país que siempre tiene una cultura muy seria en el campo de vacunación. Tenemos una comisión asesora de vacunaciones o de inmunización. Es asesora del ministro de Salud Pública, que es la que recomienda. Obviamente no puedo hablar del plan porque no conozco el plan que está diseñando el gobierno, pero las vacunas de COVAX tienen la ventaja que vienen precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir, vienen con el sello de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es una tranquilidad para todos, ¿no? Realmente es un espaldarazo importante los que tienen esa vacuna. Obviamente COVAX no es una única vacuna, claro. Ahí es un convenio de vacunas. Creo que es importante, más allá de la estrategia que el gobierno presente, me gustaría dejar claro que, digamos, no parece, por lo que uno ve en las redes sociales, no sería bueno demonizar ningún tipo de vacuna. Todas ellas, las que ustedes han nombrado, las que se nombran, todas han pasado la fase 2, o sea que es una fase de establecer la seguridad de la vacuna, para que todos nos entendamos. Porque también en esa, digo, no puede vacunarse de acuerdo a si le gusta o no el gobierno del país donde provienen las vacunas. Nosotros nos guiamos por los hechos científicos, no nos guiamos por las redes sociales, digo, en mi campo. Entonces, hay institutos en distintas partes del mundo que tienen una gran experiencia. Tampoco es que se han salteado las etapas, sino que hay etapas que se pudieron hacer más rápidamente en una situación de crisis. Por ejemplo, el instituto ruso que hace la llamada vacuna rusa, la Sputnik V, en realidad ya tenía experiencias en vectores porque había hecho con esos mismos vectores, o sea, los vehículos que nosotros queremos para llevar lo que a nosotros nos interesa a nuestras células, digamos, con plataformas que estaban ya hechas. Esos vehículos estaban hechos para otras vacunas, por ejemplo, ébola. Entonces, y probablemente no es lo mismo vacunar en Uruguay que vacunar en otros países hermanos de América Latina que tienen otros problemas, o en los países africanos donde llevar una vacuna que hay que tener una cadena de frío de menos 70 grados centígrados es muchísimo más difícil. Por lo tanto, creo que no debemos tener una a priori con respecto a las vacunas y esperar que se cumplan las etapas. De hecho, esos países que han vacunado ya una parte importante de la población, por ejemplo, Israel ya vacunó más de 1 millón de personas. No es que la fase se termina. Las vacunas son los medicamentos más controlados que existen. En realidad no es que con la fase 3 que se habla hoy se termina, ¿no? Israel está en la fase 4. La fase 4 es, como quien dice, en los términos futbolísticos, sería ahora ver el equipo en la cancha. ¿Cuánto realmente protege las vacunas que hemos diseñado y que sabemos que son seguras? Precisamente para
minimizar esta desconfianza que de alguna forma se ve en la población, no solo de Uruguay, sino a nivel mundial. ¿Usted considera que es correcto que la vacunación, una vez que llegue la vacuna al país, sea de forma voluntaria y que no sea obligatoria? Sí, yo creo que debe ser voluntaria porque creo que hay que convencer con argumentos científicos a, a la población para que se vacune. Obviamente, incluso este tema es bastante más complejo porque dependiendo cuál sea el plan y dependiendo qué población va a ser mi primer blanco, digo, puede ser desde una estrategia, por ejemplo, si yo tengo que vacunar los mayores de 65 años, porque es la población de más riesgo, puedo utilizar un determinado tipo de vacuna, aún cuando algunas, por ejemplo, como la de Pfizer y Moderna, dan efectos en personas con ciertas alergias, efectos de leves a moderados, que si me propongo una vacunación a nivel universal. Además, hay unos temas de costos que no son menores, hay unas diferencias hasta de 10 veces costos entre unas vacunas y las otras. Hay otras que se mencionan menos porque están digamos, terminaron la etapa 2, pero todavía están en la etapa 3. Las vacunas más tradicionales, como tenemos nosotros en nuestros esquemas de vacunación, por ejemplo, hay vacunas que se están desarrollando en China que son a virus inactivados, es decir, crecemos el virus y luego lo tratamos con un producto químico que es que lo matamos, pero como el virus tiene la misma forma, nuestro sistema de defensa lo reconoce como tal. Entonces, hay un pool de vacunas que tendremos que utilizar. Ahora, probablemente también, a ver, una cosa importante no es que hoy yo me vacuné, me dieron la inyección o nos dieron la inyección a todos nosotros y ese día se nos terminó el problema. Claro, eso es importante destacar. El nivel de inmunización, ¿cómo se adquiere? Eso no se desarrolla de un día para el otro y además tenemos que vacunar, dependiendo de qué vacuna tengamos, la eficiencia que esa vacuna puede tener. Por ejemplo, eso depende de dos cosas, ¿no? La eficacia que esa vacuna tenga, si por ejemplo tengo una eficacia del 95%, bueno, entonces ya cuando vacuno a una determinada población voy a tener enseguida digamos, una protección inmunológica muy importante. De hecho, muchas de estas vacunas, afortunadamente el desarrollo de varias de estas vacunas han sido muy inmunogénicas, ¿no? Eso también aceleró el proceso de tener, por ejemplo, utilización de permiso de las agencias reguladoras para utilización en situaciones como esta que son de emergencia en el medio de una pandemia. Muchas veces esas vacunas, como tienen esa fuerza, esa capacidad, también lo que nos dan muchas veces esos efectos secundarios de malestar, de dolor en el lugar de la inyección, etcétera, ¿no? Entonces me parece que yo puedo vacunar un determinado grupo, más adelante puedo intentar otras vacunas que sean, que tengan menos, que sean, digamos, menos efectiva, pero también que me permitan cubrir una mayor población. Entonces yo creo que hay, dependiendo del plan, distintas vacunas y que esas vacunas incluso pueden cambiar a lo largo del tiempo, como también tenemos en los esquemas de vacunación que tenemos hoy. Por ejemplo, la vacuna de neumococos que nos damos de niños no es la misma que le damos ahora a los adultos, ¿no? Entonces, ahora creo que junto con esto necesitamos seguir con las normas de salud pública, es decir, no es algo inmediato que comenzamos la vacunación y nos vamos a olvidar inmediatamente, por ejemplo, el tapabocas, que yo creo que va a continuar un tiempo más. Quiere decir que el 2021 todavía nos espera un trecho para poder controlar la enfermedad. Bien, doctor, le agradecemos mucho su palabra acertada en el día de hoy para conocer un poco más sobre todo esto que se está hablando en los últimos días de tanta relevancia como la inoculación contra el coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pase muy bien.